¿Qué tal? Quiero mostrarles en este video un experimento donde nosotros podemos ver realmente qué sucedería en el campo real si nosotros manejaríamos de mala forma nuestro suelo. El experimento se trata de determinar la erosión del suelo. Bien, acá tenemos 3 botellas que simulamos de 3 formas. En la primera botella tenemos material vegetal vivo. En la segunda tenemos cobertura vegetal. Y en la tercera botella tenemos un suelo descubierto. Entonces, bien, voy a empezar en cómo realizamos este trabajo. Necesitamos 3 botellas, 3 pitas y otras 3 botellas de abajo para que retengamos el agua. Bien, hablemos del experimento. En la primera botella, que tenemos el material vegetal vivo, ¿qué sucede? Cuando llueve, el agua es retenida por las plantas y reduce el impacto de la misma. Las plantas tienen raíces y al momento que se infiltra el agua, vemos acá que el agua es transparente. Bien, la segunda botella tenemos material vegetal o restos vegetales. De igual forma, nos ayuda a reducir el impacto y la infiltración es bastante buena y la erosión es prácticamente normal. Tenemos un agua medio transparente, pero veamos el último, que es un suelo descubierto. ¿Qué pasa? El agua se infiltra directamente, hay erosión más rápida. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos una erosión bastante alta y por ello vemos el agua más oscura. Ya, entonces, en conclusión, es muy importante mantener cobertura vegetal o en cierto caso mantener plantas vivas que no estén descubiertas, que nos mantengan descubierta nuestro suelo. Muchas gracias. Y como resultado final del video vamos a hacer una conclusión, que es el análisis de los resultados del experimento. Aquí tenemos 6 preguntas a responder. La primera pregunta dice: al simular la lluvia cuando regamos los 3 recipientes con suelo, ¿vemos alguna diferencia en el aspecto del agua que ha ido cayendo en los vasitos de cada botella? Claro que sí. La gran diferencia es la coloración del agua. En la primera tenemos un agua más cristalina por el uso de la cobertura vegetal viva. En la segunda tenemos un agua regularmente cristalina. Y en la tercera, que tenemos un agua oscura por lo mismo que tenemos el suelo descubierto. La segunda pregunta dice: ¿cuál puede ser el motivo por el que la cubierta vegetal viva retiene más eficazmente el suelo y en el suelo con restos vegetales? Bien, hagamos la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Hablemos de las plantas vivas. En la primera botella, las plantas tienen raíces, bien. Entonces lo que va a generar es una infiltración regular del agua dentro del suelo. También va a reducir el impacto de la lluvia y genera una menos erosión. En la segunda, ¿cuál es la diferencia? Solo tenemos cobertura vegetal. No contamos con raíces. Sin embargo, nos ayuda también a retener bastante humedad y la infiltración va a ser lentamente por la reducción del impacto de la lluvia. La tercera pregunta: ¿qué aspectos, características o propiedades del suelo o del terreno pueden influir en los fenómenos de la erosión? Bien, hablemos de la estructura, la textura. Hablemos de un suelo arcilloso que es bastante compacto. Al momento que llueve se va a acumular el agua y va a haber una muy pobre infiltración. Entonces, hablemos de un suelo arenoso. La infiltración va a ser bastante alta, sin embargo la retención va a ser muy baja. Podemos tener problemas grandes también de erosión. Bien, la cuarta pregunta: particularmente puede influir la permeabilidad de un suelo en prevenir la formación de escorrentía y la aparición de fenómenos de erosión. ¿Cómo? Dice. Sí, la permeabilidad va a depender qué tan compacto esté el suelo. Hablemos que esté muy compactado,
va a causar una gran escorrentía, y esa escorrentía va a llevarse todo lo que es la materia orgánica, y va a haber claramente una erosión bastante grande. La quinta pregunta: ¿puede influir la estabilidad estructural de un suelo en la aparición de fenómenos de erosión? ¿Cómo? Dice. Hablemos de la estructura. Digamos que tenemos un suelo bastante pedregoso o arenoso. Dale una pausa. Bien, claramente la estructura. Dale pausa. Bien, respondiendo a la pregunta, la estructura con respecto a la aparición de erosión en el suelo va a influir bastante, porque estamos hablando de un suelo laminar o un suelo granular. Dependiendo cómo se encuentren en el suelo esos agregados, va a depender también la infiltración del suelo. Porque si es una estructura laminar, el agua se va a mover de esta forma. Si es una estructura granular, pues habrá como que más posibilidades de que el agua se infiltre naturalmente. Entonces va a causar bastante, dependiendo de la estructura del suelo, va a causar bastante erosión. Y la última pregunta que dice: ¿cómo se puede medir la estabilidad estructural de un suelo? Puedo decir un ejemplo claro: los ensayos de tamizado húmedo, que sirve para ver qué tanto la fracción de los agregados resisten al contacto con el agua. Bien, si estos agregados son muy resistentes, va a generar que el agua se encharque, porque no va a poder infiltrarse el agua. Si el agregado no resiste a los impactos, sino que lo retiene al instante, va a haber una infiltración básica. Entonces, prácticamente, en conclusión, la erosión es importante considerarlo. Y acá tenemos 3 claros ejemplos: que al tener cobertura vegetal vamos a tener una erosión muy mínima y una erosión muy normal, a comparación de la última, que es un suelo sin cubierta vegetal, que va a ser una erosión excesivamente alta. Muchas gracias.